El capitalismo inmaterial, sin peso, o weightless economy, sociedad de información, net economy, nueva economía, o la revolución tecnológica de las NTIC, son algunas de las muchas formas de nombrar esta transformación y de asegurar de manera parcial algunos de sus aspectos. El principal objetivo de la tesis trata de plantear una transición en el interior del capitalismo. Una transición que muestra las conductas y cambios tan radicales como las que señalaron el paso del capitalismo mercantil, esclavista y absolutista al capitalismo industrial asalariado y democrático. Una transición que supone probablemente una metamorfosis del régimen salarial. La división vertical del trabajo, el carácter casi universal de la ley de los rendimientos decrecientes, la separación de la fuerza de trabajo de la persona, el paradigma del valor como transformación y gasto de energía muscular, la escasez y el deterioro de los bienes y de los servicios, la divisibilidad de los factores, la ley de la entropía generalizada y el deterioro de los bienes por su uso. Todos estos son rasgos que conformaron el horizonte de la economía política clásica y neoclásica, que hoy día están más que cuestionados. El debate sobre la nueva economía no hay que confundir, en este caso, la expansión desenfrenada de la economía de la información y de la red con una transformación de larga duración, que sin embargo ha aparecido muy rápidamente. El net economy. Bueno, esto como empresa pionera, incluso en las burbujas financieras destinadas a explotar, acaba de demostrar a tamaño natural con el fracaso del e-business o con su carácter decepcionante en el plano del beneficio, los verdaderos obstáculos que el capitalismo deberá resolver. Pero si esta revolución tecnológica y social, con la difusión del ordenador personal, o sea, las computadoras personales y el acceso a la red, abre posibilidades enormes a un nuevo continente, el continente del capitalismo. Con la expansión cualitativa del capitalismo abre igualmente nuevas contradicciones. El fracaso del net economy se traduce como no a la ausencia de un cambio del capitalismo, sino a la dificultad que éste experimenta para tomar realmente el control de la esfera de la información y del conocimiento, con las herramientas que dispone, es decir, derechos de propiedad y las instituciones represivas o iniciativas encargadas de hacerse respetar y la experiencia que tiene en la economía de escasez, por lo cual se hace muy difícil justificar los derechos de propiedad tal y como fueron constituidos al principio del capitalismo industrial. La reproductividad indefinida, con un coste casi nulo de conocimiento, hace prácticamente inoperantes e inaplicables las reglas y sanciones imprevistas para obligar a los consumidores a pagar, pero eso lo analizaremos enseguida. Las nuevas enclosures del capitalismo cognitivo se encuentran en su fase de acumulación primitiva, en el sentido de que el conjunto de derechos de propiedad instaurados entre los siglos XVII y XVIII, y a partir de los cuales ha razonado la economía política clásica y que a su vez ha contribuido a perfeccionar y legitimar, constituye un límite infranqueable para la inscripción del potencial del desarrollo de las fuerzas productivas de la actividad humana en una trayectoria de crecimiento regular y en el marco de un compromiso institucional con las fuerzas de la economía vieja. La acumulación primitiva es una acumulación de nuevos derechos, con frecuencia incalculados durante mucho tiempo en las etapas populares recalcitrantes y a las capas sociales dominantes, amenazadas también de expropiación o de devaluación de sus títulos. El problema central en el intercambio mercantil en la economía del capitalismo cognitivo
se basa en el peso creciente de las externalidades positivas. Esto se traduce como en los efectos productivos positivos y gratuitos de las múltiples interacciones en una sociedad que se basa en conocimiento. Las externalidades positivas, su multiplicación y su carácter indispensable en los procedimientos de coordinación en un universo incierto hacen que el recurso a un mecanismo de precios determinados por el mercado sea técnicamente irrealizable y sobre todo casi imposible. También, de otro modo, una vez que se tiene en cuenta la importancia de las transferencias incorporadas más allá de su capitalismo cognitivo, de la producción de los bienes y de los servicios, que presentan cada vez en menor medida las condiciones canónicas de una apropiación privada y de una monetización mercantil, excepto en un sistema de precios en realidad administrados. La digitalización informática de los datos nos permite banalizar, descualificar ese trabajo cognitivo. En una palabra, es hacerlo fácilmente sustituible. Vuelve muy fácilmente reproducibles y a un coste muy bajo. De esto se basan los dos puntos siguientes, ya que el carácter cada vez más público de los bienes de información y el fin de un monopolio de la conservación de los datos como bienes de producción e instrumento de trabajo por el capital. Es decir, que es en razón de la desaparición de las dificultades de copia de estos datos y del coste de su duplicación. La libertad de red se revela prodigiosamente inventiva y corrosiva para las diferentes operaciones de regulación externa. Al capitalismo industrial o mercantil les resulta mucho más fácil actuar mediante la acumulación primitiva de barreras materiales que al capitalismo cognitivo compartimentar la red. De ahí los persistentes rumores de un hundimiento del e-business que estén relacionados con el impacto previsible de la primera tentativa, que sería someter la web a las nuevas barreras de los derechos de propiedad. Los derechos de autor, propiedad y salario en el capitalismo cognitivo. Estos salarios, bueno, el asalariado no es retribuido por el fruto de su producto, ya que ha cedido la propiedad al patrono, así como al gobierno sobre sí mismo, al aceptar la relación de subordinación en el ejercicio de su actividad. Vive alquilando el uso de sus servicios durante un tiempo limitado por una retribución a destajo. Es posible admitir aquí que estos servicios son legalmente adquiridos al trabajador dependiente libre, el asalariado por oposición al esclavo, y que no puede transmitir o vender estos servicios o su fruto bajo pena por parte del comprador de delito de esclavitud o por el intermediario de delito de mercancía. Los no asalariados son retribuidos por la venta del fruto de su actividad, de la que son dueños, cuando los no asalariados producen bienes materiales o servicios que están relacionados con la producción material. El carácter exclusivo y de competencia del uso de estos productos o servicios convierte el procedimiento de su venta en y por el mercado en algo demasiado performativo. Performativo quiere decir aquí la eficiencia técnica al tiempo que el carácter prescriptivo normativo. El mercado revela los talentos, como se suele decir, pero también dice que lo que no está en el mercado carece de valor, aunque esto ya es de otro conocer. El derecho material de propiedad se encuentra subordinado al derecho a saber y a conocer. Remitir al mercado a los autores, a los creadores, los compositores, artistas, entre otros, esto carece ya de validez, excepto para una pequeña parte de ellos, los que viven únicamente de su arte.
Se trata de una solución falsa que experimenta una crisis espectacular, al menos por dos razones que cobran validez cada una por sí mismas. La primera de ellas supone olvidar la parte creciente de invención movilizada en el trabajo general, lo que pone en tela de juicio la noción del autor, que es detentor de los derechos. La producción de conocimiento, de cultura, en el capitalismo cognitivo es algo esencial. La segunda de ellas es las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, las llamadas NTIC, y las prácticas de las multitudes en la red ponen cada vez más obstáculos a las estrategias de aplicación forzosa de los viejos derechos de propiedad. Bueno, para continuar con las nuevas tecnologías, es para ponernos en contexto, ya que la UNESCO en 1982 definió a las NTICs como un conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento de la información, donde sus aplicaciones, las computadoras y su interacción con los hombres y máquinas y los contenidos asociados son de carácter social, económico y cultural. Hay distintas maneras de definir estas NTICs, dependiendo los autores y los contextos, pero también se pueden definir como un conjunto de herramientas relacionadas con la transición, procesamiento y almacenamiento digitado de la información, y al mismo tiempo son el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas que son utilizadas para la enseñanza. Algunos ejemplos de las NTICs son los celulares, el Internet, videoconferencias, los chats, páginas web, las telecomunicaciones, informática, entre muchas otras. Las características fundamentales de estas son la inmaterialidad, la interconexión, interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen, digitalización y más afluencia sobre los procesos que sobre los productos. En distintos contextos son la automatización, diversidad, capacidad de almacenamiento, entre muchas otras características que nos facilitan a nosotros. A diferencia de las TIC comunes, que son las tecnologías que aparecieron anteriormente, las cuales conocemos y no tenemos dificultad para usarlas, ya que las hemos asimilado en nuestras vidas, tales como la televisión, el teléfono, la radio. Pero estas tecnologías que no hace mucho tiempo que usamos han desempeñado un papel fundamental en la configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Las nuevas tecnologías cambian los valores, la forma de pensar y de actuar. Afectan a todos los campos de la sociedad, a la economía, las relaciones personales, el ocio, el trabajo y la educación. Debido a que la web ha creado un mercado no mercantil del conocimiento y del reconocimiento, así como de la interacción mundializada. Desde siempre la valorización mercantil ha deseado la cooperación y la coordinación humana. Como último término, para concluir, la web nos ofrece un modelo de confrontación entre una oferta y una demanda, de conocimientos y de informaciones en tiempo real. La parte no mercantil de este mercado, en el sentido de un intercambio tan particular de la libertad, del juego, del saber, es como mucho la tónica dominante, y a diferencia de los programas de radio y televisión, este intercambio no exige financiarse con otras rentas o publicidades. Solo un nuevo debilitamiento del salario mediante la atribución incondicional de la renta de existencia a todas aquellas personas que de principio a fin todo el proceso de producción material garantizan su beneficio, permitirá derrotar la exclusión, desarrollar una presión suficiente sobre el campo para conducirlo a un régimen, no de pleno empleo, sino de otro empleo, o de otro tipo de empleo.
garantizar la renta para los asalariados de la sociedad de la información, procurar a los autores una independencia mucho más fuerte frente a los intermediarios financieros y materiales que administran hoy el sistema inoperante y hemipléjico de los derechos de propiedad. Con esto concluimos la exposición del capítulo 7.